les quiero pedir que por favor abran sus Biblias a Mateo 27. Y mientras ustedes abran sus Biblias, quisiera saludar a las personas que nos están visitando por primera vez, que creo que veo algunas por ahí. Como usted. Oh, Victoria, no. Las vi a ellas, pero no te vi a ti. Bendiciones, qué gusto de verlas. ¿Toda tu familia? Sí, y viene una hermana conmigo. Okay. Bienvenida. Hermana en Cristo. Amén. Bienvenida y estamos aquí para servirles cualquier cosa que necesiten. Gracias. Y gracias por visitarnos. Y ¿es tu mamá? ¿Es tu mamá? Sí. Okay. ¿Sí has venido antes? Sí, sí. Ok, pues bienvenida otra vez. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿Cómo? Diana. Diana, bienvenida. Dios te bendiga. All right. Mateo 27. Mateo 27, 33 a 53. Esta noche. El tema que vamos a estudiar hoy es un tema que hay personas que a veces lo encuentran no agradable, porque hablar de la cruz, hablar de la sangre, hablar de la muerte, es algo que para muchas personas prefieren no escuchar. Pero la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, la cruz de Jesús es la base de nuestra fe. Es la razón que tenemos esperanza, es la razón porque no nos vamos a ir al infierno. Es únicamente por lo que Jesús hizo en la cruz. Y esta noche el título de nuestro mensaje es La gloriosa cruz. La gloriosa cruz. Porque mi propósito esta noche es ayudarte a ver que lo que ocurrió en esa cruz no fue simplemente la muerte de un hombre. Fue algo glorioso, es algo multifacético, tiene muchos aspectos, muchos ángulos que necesitamos entender para el mejoramiento de nuestra vida espiritual. Y la cosa más importante que ocurrió en esta cruz es que si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, todos tus pecados, pasado, presente y futuro, todos fueron pagados en esa cruz. Yo sé que hay personas que dicen, oh, entonces eso significa que un cristiano puede pecar y hacer lo que quiere. Pero no es así, porque cuando uno en realidad entiende eso, aborrece pecar, porque Dios ha cambiado su corazón. Entonces vamos a estudiar esta noche la gloriosa cruz, y va a ser simple, va a ser Mateo 27, 33 a 53, pero lo vamos a tomar en dos partes. Si tomas notas, vamos a ver lo que Cristo soportó en la cruz, o lo que Él sufrió en la cruz, y vamos a ver lo que Cristo logró en la cruz. Lo que sufrió y lo que logró. Vamos a ir de lado a lado porque todo está mezclado aquí en Mateo 27, pero quiero que vean que todos estos acontecimientos tuvieron un gran objetivo, y yo espero que cuando salgamos de aquí tengamos una mayor gratitud por lo que Jesús logró y sufrió en esa cruz. Mateo 27, no voy a leer todos los 20 versículos, pero voy a comenzar con algunos. 27, 33 dice lo siguiente: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Nos encontramos aquí con Jesús ya sobre la cruz. Él acaba de sufrir traición de una persona que supuestamente era su amigo Judas. Ha sufrido 6 tribunales, 6 judgments, ¿verdad? 3 ante los judíos, 2 ante Pilato y 1 ante Herodes. Y a pesar que Jesús es 100% inocente, los judíos han inventado cargos, varios cargos, y se los han presentado a Pilato porque ellos no tienen la autoridad de crucificar a Jesús. Y como Pilato no quiere crucificar a Jesús, ellos lo van a asustar
con amenazas que lo van a acusar al César para que Pilato haga lo que ellos quieren que él haga, que es crucificar a Jesús. Y lo primero que quiero que veamos esta noche es cuando Jesús fue a la cruz y sufrió por ti y por mí, para pagar la deuda de nuestro pecado. Él no solamente sufrió físicamente. A veces pensamos, pues, los clavos y las espinas, pero hay tantas cosas más. Y estas cosas nos ayudan a mejorar nuestras vidas espirituales. Lo primero que quiero que vean en el 27 al 31 es que Jesús soportó la ridiculización. Imagínate tener un hijo y la gente piensa que está loco, que está loquito. Y en esos tiempos, cuando había alguien que ellos pensaban que estaba mal de la mente, la gente se burlaba de él. Imagínate ver a tu hijo, que así lo tratan, así lo consideran y así le hablan, ¿verdad? Lo digo esto para énfasis porque así lo trataron a Jesús. En el versículo 27 dice que entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio fue la sede de Pilato, el gobernador, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Estamos hablando de los soldados del gobernador. Y desnudándole, imagínate, le quitan toda la ropa. Le echaron encima un manto de escarlata. Es una burla, ¿verdad? Diciendo, tú eres un rey, te vamos a poner un manto rojo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, ¿verdad? Un cetro de un rey falso. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Imagínate, se hincan y gritan, ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Incluso hay otro evangelio que dice que le vendaron los ojos, que le pegaban y le decían, profetiza quién te pegó. Así era el odio. Jesús soportó la ridiculización. En el 32, versículo 32, vemos que Jesús soportó el agotamiento total. Imagínate lo más cansado, lo más enfermo que tú has estado en tu vida, Jesús 100 veces peor. Dice en el 32 que cuando salían ya hacia la cruz, Él estaba cargando su cruz, o por lo menos una parte de la cruz. Hallaron a un hombre de Cirene. Cirene era un lugar, se llamaba Simón, y a este lo obligaron a que llevase la cruz porque Jesús no podía más. Entonces Jesús soportó no solamente la ridiculización, pero el agotamiento, el cansancio total. Luego, el 33 y el 34, vamos a ver que Jesús tuvo la oportunidad de recibir una medicina que le iba a quitar un dolor, pero Él lo rechazó y nos da a entender que Jesús soportó todo el dolor. ¿Por qué? Porque Jesús está pagando la deuda del hombre y su Padre le requería que sufra todo el dolor. Entonces en el 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, era una colina donde lo crucificaron, llamada Gólgota, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Hiel era algo que le iba a quitar el dolor. Pero después de haberlo probado, ¿qué hizo Jesús? No quiso beberlo. ¿Por qué? Porque Jesús soportó todo el dolor. Y les menciono estas cosas y les enfatizo estas cosas porque necesitamos, como hombres y mujeres, hijos de Dios, entender lo horroroso que es nuestro pecado. Tan horroroso nuestro pecado, cada pecado, que eso es lo que tomó para pagar nuestra deuda. Porque en meditar en estas cosas vamos a desear hacer las cosas bien y vamos a apartarnos y alejarnos del pecado si es que somos personas que Dios ha transformado. Y no solamente nos va a ayudar a odiar nuestro pecado, pero va a ayudarnos a enriquecer nuestra adoración. Cuando tú estás reconociendo lo que Cristo hizo por ti y lo inmerecedor que eres, eso te va a ayudar cuando tú lo adoras a adorarlo con más gratitud, ¿verdad? Con más amor.
Entonces, esas son algunas de las razones que es importante meditar en estas cosas. Y luego, cuando tú sufres, tú entiendes que tú tienes un Señor en el cielo que ha sufrido lo que tú has sufrido. Él te puede ayudar, Él está ahí para ayudarte. Eso no es algo que yo inventé. En Hebreos 2:18 dice, por cuanto Él mismo padeció, siendo tentado o siendo probado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú estás pasando por problemas y tú has entregado tu vida a Cristo, Él está ahí para ayudarte, para socorrerte, para contestar tus oraciones. Y eso es otro beneficio de meditar en estas cosas. Saber que tú tienes a alguien que sabe del dolor, pero lo ha soportado mucho más que tú y yo jamás lo hemos podido soportar. Entonces, esas son algunas de las cosas que Jesús sufrió en la cruz. Y quiero comenzar a ver contigo algunas de las cosas que Jesús logró en la cruz. Okay, lo primero que vamos a ver que Jesús logró en la cruz es que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento acerca de su muerte. Jesús cumplió o logró cumplir las profecías del Antiguo Testamento acerca de Él. ¿Por qué habían profecías? ¿Qué son profecías? Profecías fueron escritos en las escrituras de los judíos 700 años antes que Jesús muera en la cruz. Y todo el mundo que conoce la historia sabe que esas escrituras estaban escritas, completadas para el año 700 antes de Cristo. Pues ¿qué importa? Importa porque en esas escrituras que estaban escritas 700 años antes de Cristo decía cómo iba a morir el Mesías. Y cuando tú ves que Jesús le repartieron sus vestiduras y echaban suertes por su manto, te das cuenta que eso estaba escrito. Cuando tú ves que Jesús es crucificado con 2 ladrones, te das cuenta que eso fue escrito en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que cuando la gente vea a su Mesías o alguien que declare ser su Mesías y vean los eventos, puedan reconocer, sí, este es el Mesías, no es un charlatán, este es el Hijo de Dios que vino a quitar nuestro pecado, hay que creer en Él. Entonces Jesús logró cumplir las profecías acerca de su muerte, y eso es lo que dice el versículo 35. Dice que cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, esa era una profecía que Jesús estaba cumpliendo, que había sido escrita siglos antes en el Salmo 22:18. Okay. Otra profecía que él cumplió fue que él fue crucificado junto con gente pecadora. En el versículo 36 dice que los guardias estaban sentados ahí, pusieron sobre su cabeza su causa o sus cargos. Este es Jesús, el rey de los judíos. En otras palabras, este está muriendo en la cruz porque él dice que es el rey de los judíos. Entonces lo crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces ese es otro cumplimiento, otra profecía de Isaías 53:12 que decía que Jesús iba a ser crucificado con gente pecadora. Eso nos dice que Jesús no tiene vergüenza de identificarse con gente pecadora. Entonces si tú y yo somos pecadores, si tú has cometido cosas que te dan vergüenza y tú piensas que porque has hecho cosas que te dan vergüenza tú no puedes acercarte a Dios, porque Jesús jamás puede querer estar a tu lado, estás equivocado, porque Jesús murió a un lado de los ladrones para que tú sepas que Él se identifica con pecadores, que Él no rechaza pecadores, y si tú estás arrepentido o arrepentida, Él está ahí para socorrerte, para ayudarte, para perdonarte. Entonces Jesús muere de esa manera, cumple las profecías. Y si hay alguna persona que quiere decir, pues yo no creo en la Biblia, eso yo creo que eso es puro cuento y no hay pruebas, tú dices eso porque no has hecho tu investigación. Si tú en realidad eres honesto y haces tus investigaciones acerca de las escrituras, cuándo fueron escritas y cómo Jesús cumplió cientos de profecías, tú no puedes decir que este fue un libro simplemente escrito por hombres. Este es un libro escrito por Dios por medio de hombres, y las pruebas están ahí. Jesús es
nuestro Salvador. No hay ninguna otra manera de ser salvo si no es por medio de Él. Y las pruebas están aquí si tú quieres investigar, si no crees. Entonces, Jesús, uno de sus logros es el cumplir las escrituras, las profecías. En el 39 al 44, te vas a dar cuenta que Jesús, otra vez, sufrimiento, y lo que Jesús va a sufrir en el 39 al 44 es la ira, el enojo de pecadores. Ya no son los soldados, ahora es la gente común y corriente que sienten la necesidad de desquitarse, de atacarle, de hablar mal de él a su cara. Entonces en el 39 dice que los que pasaban, él está colgando en la cruz, y le injuriaban, le insultaban, le meneaban la cabeza y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, porque Jesús dice: destruye este templo y yo lo levanto en 3 días, sálvate a ti mismo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes le escarnecían, se burlaban de él con los escribas y los fariseos y los ancianos, y le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y vamos a creer en él. Confió en Dios, que Dios lo libre ahora si le quiere, porque él ha dicho: yo soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban, le insultaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces todos en contra, ¿verdad? Imagínate, tú vienes a morir por gente, y esa misma gente que tú vienes a dar tu vida por él, te odian y te burlan y te escupen y no quieren nada que ver contigo. Es triste. Ahora quiero que vean el 45. Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús está colgando en la cruz. Ya lo han atacado los soldados, ya lo han crucificado, ya lo han atacado la gente común y corriente. Y ahora todo se hace oscuro, tinieblas. Sobre no solamente el lugarcito, pero toda la tierra. Desde la hora sexta, que son las 12 de la tarde en tiempo judío, hora judía, hasta la hora novena, que es la 3. Entonces, de las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde, donde debe ser pleno sol, se oscurece 100%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el significado de esta oscuridad? Y lo que yo he creído por muchos años, cuando he estudiado este pasaje, es que durante esas 3 horas, conforme viene la oscuridad, Jesús sufre, ya no de los hombres, ya no de los soldados, pero Jesús sufre la ira y el abandono de parte de su Padre. ¿Qué? Sí, así como lo escuchaste. La Biblia dice que en Isaías 53 que el Padre quiso quebrantar a su Hijo. La ira y el abandono de Dios Padre fue lo que Jesús sufrió. Ahora, yo sé que no lo dice detalladamente, ¿ok? No habla de la ira ahí en este pasaje, pero sí habla de que Él todavía está sufriendo. Él todavía está sufriendo y nadie le está haciendo, nadie le está burlando, nadie lo está golpeando, pero Él está sufriendo. Y la razón que digo que fue que su Padre lo estaba haciendo sufrir y estaba derramando su ira, su enojo sobre su Hijo, es porque Jesús es nuestro sustituto. Él satisface la ira de Dios que nosotros merecemos ira. La Biblia dice que Jesús es nuestra propiciación. Una propiciación es una satisfacción de la ira de un ser divino. Eso es lo que Jesús es lo que nos dice primero de Juan. Él es nuestra propiciación. Él es nuestro sustituto para tomar a la ira de Dios que nos pertenece a nosotros. Pero otra cosa que es interesante es que a la hora novena, a las 3 de la tarde, ¿qué hace Jesús? Versículo 46, Jesús clamó. Jesús todavía está sufriendo. 3 horas después clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Ese es arameo. ¿Y qué es lo que significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús en ese momento siente la ira y especialmente el abandono de su Padre, algo que jamás Él ha experimentado en toda su
su existencia eterna. Imagínate ser abandonado por Dios. No te puedes imaginar, yo no me puedo imaginar porque nadie sobre esta tierra jamás ha sufrido el abandono total de Jesús. Aún personas que no quieren nada que ver con Dios no son abandonadas por Dios, porque en Mateo 5 nos dice que Dios nos bendice a todos, buenos y malos, justos e injustos, con su sol y con su lluvia. Entonces el ser humano, aunque odia a Dios, experimenta mientras está vivo la gracia común de Dios sobre su vida. Los únicos que pueden sentir ese desamparo total son las personas que están en el infierno. Ellos son los únicos. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 1:9, hablando de la gente en el infierno, dice que ellos sufrirán pena de eterna perdición. Escuchen esto, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es infierno porque la presencia de Dios no está ahí. Entonces Jesús experimenta la ausencia de la presencia de Dios. Jesús experimenta el infierno sobre la tierra en esa cruz. Y tienes que reconocer que Dios no quiere que tú sufras eso. Jesús sufre eso en nuestro lugar. Tú no tienes que ir al infierno. Tú no tienes que experimentar una eternidad completamente ausente de la presencia de Dios, porque Cristo paga tus pecados, paga tu deuda, ¿verdad? Él toma tu lugar para que lo único que tú tengas que hacer es humillarte ante Dios y decir: Señor, he pecado contra ti y te pido perdón. Es todo lo que tienes que hacer, porque Él ya se encargó de pagar el precio que tú y yo debíamos. Ahora, hay un logro más que no está en Mateo, está en Juan 19. Y quiero que veas conmigo este logro. No tienes que voltear ahí, puedes escuchar. Solamente es un versículo, pero es un versículo tremendo. Dice Juan 19:30, Jesús en la cruz. Este es su último y su más grande logro. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, este no es vinagre con medicina, es vinagre sola. Él dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A Jesús no le quitaron la vida. Jesús dio su vida, entregó su espíritu voluntariamente por amor a nosotros. ¿Ok? Ahora, Jesús dice sus últimas palabras en la cruz: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Esa es una palabra, una sola palabra en el griego, es tetelestai, y es una palabra legal que usaban en el Imperio Romano, y era lo que decían los recibos en los papiros de impuestos. Cuando alguien pagaba sus impuestos, le daban un recibo, un papiro, un rollo que decía tetelestai, que significa que el precio ha sido pagado. Lo que Jesús nos está dando a entender es que en esa cruz Él pagó por completo nuestros pecados. La obra de salvación fue tan cumplida, tan completa, que tú y yo no tenemos nada que contribuir para nuestra salvación y para el perdón de pecados, porque esa deuda fue completamente pagada, consumada es, 100%. Ahora, lo que sí tenemos que, la manera que nosotros participamos es por medio del arrepentimiento y por medio de poner nuestra fe en lo que hizo Jesús por nosotros. Pero eso no es una obra, eso es simplemente humillarte ante Dios y decir: Señor, perdóname, ¿verdad? Arrepentimiento y fe. Yo confío, poner tu fe no en que eres una buena persona, porque nadie lo es, no en que cumpliste bien tu religión, porque nadie la ha cumplido. Esa no es la base. La salvación viene por arrepentimiento y fe, basado en lo que Jesús hizo, y Él lo pagó todo. No hay nada, no hay ninguna obra, no hay ningún esfuerzo, no hay ningún mérito que tú puedes hacer para merecerla. Incluso hay personas que les choca tanto que no pueden hacer nada por su salvación, que no quieren venir a Cristo, porque dicen: ¿a poco cualquier persona puede pecar toda su vida y luego venir al fin y decir: Señor, perdóname, y Él le perdona? Yo no creo en ese. Y les choca.
Y ese es orgullo, es soberbia, ¿verdad? Entonces, el punto es que el logro principal que Jesús tuvo en esa cruz fue el que Él pagó la deuda que nosotros le debíamos a Dios de pecado 100%. Y es tan importante que tú entiendas este concepto, porque si tú y yo pretendemos ser salvos por obras, o por esfuerzos, o porque somos, tú sabes, el pastor, o el ujier, o la dama de la iglesia, nos perdemos, porque no hay ningún mérito que te va a encomendar a Dios para salvarte. Dios no acepta méritos o logros, solamente acepta el logro de Jesús. Y es tan importante que si pretendemos presentarle a Dios o hacer algo para ser salvos por nuestros méritos, nos perdemos. ¿A poco nos vamos a perder porque tratamos de ganarnos el cielo? Sí, te pierdes. Porque es una ofensa en contra de Dios, porque Dios dice, no puedes salvarte, yo doy mi hijo, cree en Él. En Romanos 10, Pablo nos verifica lo que les estoy diciendo acerca de Israel. Y dice que, hermano, porque Él ama a Israel, es su pueblo. Romanos 10 dice que, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos, por Israel, por su salvación. Porque yo testifico a su favor de que ellos tienen un celo por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pablo dice, mi pueblo, Israel, tiene un celo por Dios, pero no tienen conocimiento. Dice, porque ellos ponen a un lado la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia. Y no se someten a la justicia de Dios. Lo que acaba de decir Pablo es que los judíos, mis hermanos, están perdidos porque Dios les está regalando la justicia por medio de fe en Cristo. Y ellos lo ponen a un lado y tratan de establecer su propia justicia y ganarse el cielo. Y por eso están perdidos. Entonces tenemos que entender que lo que Jesús hizo en esta cruz es lo único que Dios va a recibir para la salvación de nuestros pecados. Y es confiar en lo que Jesús hizo, porque la obra está pagada, consumado es. Es tan importante que entiendas el Evangelio, que entiendas cómo trabaja la salvación, porque podemos estar toda una vida en una iglesia y haciendo eso, haciendo lo otro y pensando que eso nos va a encomendar a Dios, y Dios dice, no, es por fe, la obra está pagada, tienes que confiar en Jesús. No seas como el judío que trata de establecer su propia justicia, porque yo los he rechazado. Por el momento, un día se van a arrepentir y van a venir a Cristo, pero ese es otro sermón. Ahora alguien va a decir, pues, yo creo que en esta iglesia ustedes le dan a la gente licencia para pecar, les están diciendo que no tienen que hacer nada, no tienen que hacer méritos y todo es gratis. Pues cualquiera recibe ese mensaje, hace su oración y se pone a mentir y a andar con personas que no es su esposo o su esposa, fumar marihuana, y yo no creo ese mensaje. Pues vayan conmigo a 2 Corintios 5, porque quiero que vean cuál es el mensaje que Dios nos manda a nosotros a llevarle a otras personas, para que vean que es el mismo. Es el mismo. 2 Corintios 5, y con esto vamos a comenzar a terminar. Es un pasaje donde Pablo dice que Dios nos ha dado vida eterna, y que ahora que tenemos vida eterna, Dios nos manda, si eres cristiano o cristiana, a reconciliar a la gente con Dios. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo te va en esa tarea? La pregunta es, ¿qué les decimos? ¿Qué les estás diciendo a las personas? Les decimos que tienen que ser perfectos, les decimos que tienen que ir a la iglesia, les estamos dando la idea a la gente que tienen que, tú sabes, diezmar o orar, o que alguna obra los va a salvar. Tengamos cuidado, porque nada de eso hace méritos para que Dios les salve. Estamos muertos en delitos y pecados, y hacer cosas religiosas no nos va a salvar. Entonces, aquí en 2 Corintios 5, Dios comienza a hablar de que todos los que hemos venido a Cristo somos nuevas criaturas. En otras palabras, no somos reconstrucción, somos nuevos. Dios comenzó del cero y nos hizo personas completamente nuevas, ¿verdad? En Alcohólicos Anónimos te dicen,
dicen, ok, di que tú eres fulano de tal y que eres un alcohólico por 10, alcohólico que se está recuperando por 10 años. Yo en 1991 fui a Alcohólicos Anónimos y yo dije, yo soy fulano de tal y yo no soy alcohólico porque soy nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que enseña la Biblia. 2 Corintios 5:18, ahí vamos a comenzar, dice, todo esto proviene de Dios. Dios nos hace personas nuevas. Tú y yo no nos podemos hacer personas nuevas. Todo esto proviene de Dios. Y ahora fíjese qué más dice Pablo. Dice, de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Dios te hizo una criatura nueva ese día que tú te arrepentiste y confiaste en su Hijo. Todo eso viene de Dios, toda tu vida nueva, nuevo carácter, amor por Dios, es un milagro de Dios. Él nos reconcilió con Él por Cristo y nos ha dado un ministerio. ¿Y qué es ese ministerio? El ministerio de reconciliación. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el ministerio de reconciliación? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, Dios quiere reconciliar al hombre. Dios quiere que el hombre sea salvo. Entonces, Él manda a su Hijo predica un mensaje para reconciliar a los hombres. Su Hijo muere en la cruz, paga la deuda. Entonces, Cristo está buscando reconciliar a los hombres a Dios. Pero ahora que Jesucristo no está aquí físicamente, ahora Él nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es esa palabra? ¿Qué es lo que debemos decir? Reza 10 Aves Marías, ve a la iglesia, haz méritos. No. Versículo 21, aquí está el mensaje, aquí está el evangelio en un versículo. Esto es lo que debemos decirle a la gente. Al que no conoció pecado, ese es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Dios, al que no conoció pecado, Jesús, Dios por nosotros, a Él lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús se hizo pecador? No, Jesús no se hizo pecador. Jesús hizo a su Hijo un sacrificio de pecado. Jesús mató a su Hijo. Él puso todos los pecados de nosotros sobre su cuerpo en esa cruz. Por esas 3 horas Él sufrió la ira de su Padre, el abandono de su Padre. Y en ese proceso Jesús se hizo un sacrificio por pecados. Ese es Viernes Santo. Y Jesús pagó ahí en esa cruz nuestra deuda. Por eso es que Él dijo, consumado es. Ha sido pagada la deuda. La salvación es una obra del hombre. Incluso Dios lo inicia. Dios manda a su Hijo y Dios dice, ahora ustedes vayan y nosotros vamos. Porque Dios ha iniciado todo esto. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. ¿Okay? Pero ¿qué más? Eso no es todo. No solamente recibimos perdón de pecado, pero miren el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. Dios hace a su Hijo un sacrificio de pecado. ¿Ok? ¿Con qué fin? Para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos la justicia de Dios. Seamos hechos justos en los ojos de Dios. Jesús recibe todo nuestro pecado y nosotros recibimos ¿qué? Toda su justicia. Ahora cuando Dios nos ve ¿qué? Justos, limpios, pasado, presente, futuro, basado en ¿qué? En fe, en Cristo Jesús. Y ese es el evangelio. Esa es la salvación. No hay obras, no hay esfuerzo, ¿verdad? Consumado es porque Jesús hizo absolutamente todo. Ese es el gran intercambio. Ese es el evangelio. El catolicismo dice, pues, cuando te bautizas, entras en la iglesia. Cuando mueres en estado de gracia, entonces vas al purgatorio y la gente reza por ti. Entonces, la salvación ya no es de Dios. Tus padres, ¿verdad? Los que están orando por ti, la salvación es del hombre. El hombre salva, ¿verdad? Y ese es un mensaje falso.
¿verdad? La Biblia enseña que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Y Lucas dice que había dos hombres. Los dos fueron al templo a orar, y uno dijo, estaba orando con sí mismo: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, un ladrón, injusto, adúltero, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho y dijo: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y Jesús dice: este fue a su casa justificado antes que el otro, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Dios te regala la salvación. Dios te ama. Dios ha dado su Hijo. Tú no tienes que hacer nada aparte de arrepentirte y creer. Y ese evangelio no solamente es para el que necesita ser salvo, pero también para el creyente en Cristo. Porque tú y yo, si somos cristianos ya, le fallamos a Dios, fracasamos, y hay veces que nos sentimos horribles, nos sentimos dignos de evangelizar o de predicar o de pararnos aquí y hablar del amor de Dios y la santidad de Dios, porque cometemos errores. Y aun cuando Dios nos perdona, aún a veces cometemos errores otra vez. Y la única manera que yo puedo estar parado aquí en frente de ustedes es que yo tengo que recordarme que no, si mi salvación no fue por mis esfuerzos, si mi salvación no fue por mis logros, fue por lo que hizo Jesús, entonces mi estar parado ante Dios tampoco va a estar basado en mis esfuerzos, no va a estar basado en mis logros. Yo necesito mirar hacia la cruz y reconocer que Jesús es el que me ha hecho digno de poder entrar en la presencia de Dios. Si tengo algún pecado, le pido perdón a Dios, y inmediatamente su sangre me limpia y puedo levantarme otro día, puedo tener el futuro como algo positivo, puedo ser perdonado, puedo predicar, me limpia mi conciencia. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús en esa cruz. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Jesús, no cargues esa carga de pecado. Un día más no tienes que. Jesús dijo: mi carga es fácil y mi yugo es ligero. Mi yugo es fácil, mi carga es ligero. No continúes viviendo alejado o alejada de Dios. Dios te está abriendo los ojos para que veas que hay un mejor camino, y es Él. Por favor, entrégale tu vida a Jesucristo. Él ya hizo todo por ti. No hay otra manera de ser perdonado o perdonada. Y si tú sigues leyendo ahí 2 Corintios 5, cuando llegas al capítulo 6, dice: que hoy es el día de salvación. Hoy Dios te ha hablado. Hoy es el día de salvación. Por favor, si necesitas a Cristo, habla con alguien aquí y dile: ora conmigo, yo quiero recibir a Cristo. Pero no te vayas hoy sin Él. Amén. Padre, gracias te damos por que consumado es. El precio ha sido pagado. Gracias por los milagros que ocurrieron en esa cruz. Por, Señor, el sufrimiento de tu Hijo, de tantas maneras distintas que Él sufrió, incluyendo la ira y su propio Padre. Te ruego que ese sacrificio nos conmueva y que, Padre, nos traiga al arrepentimiento. Tu palabra dice que la bondad de Dios nos trae al arrepentimiento. Y si estamos aquí y nos hemos alejado de ti y no estamos viviendo de acuerdo a tu voluntad, o quizás nunca hemos venido a tus pies, Señor, te pido que no ignoremos esa bondad un día más, que no nos quedemos estancados en una esquinita porque estamos avergonzados de lo que hemos hecho, porque tú te identificas con los pecadores. Te ruego, Señor, que simplemente pongamos nuestra fe en Cristo, porque sabemos que el día que eso ocurra, Señor, Jesucristo va a ser nuestro sacrificio de pecado y nosotros vamos a hacer justicia de Dios en Él. Te ruego por esa persona que está aquí, que tú le estás hablando, tú le estás llamando, Señor. Tú has sido muy claro con él o con ella. Te pido que hoy, Señor, esa persona se humille ante ti, como ese publicano, y diga: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y te ruego que tú alcances a esa persona
y le transforme su vida, que salga de aquí diferente que jamás ha sido por el resto de sus días, Señor, y que viva su vida agradecido o agradecida, porque tú eres el que inició buscar a esa persona y traerla a ti, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, y te damos gracias. Prepara nuestros corazones para la comunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó, con sabio soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Tenemos una costumbre en esta iglesia que para Viernes Santo celebramos la comunión, celebramos la Santa Cena. Nos acercamos a Dios por medio de esta costumbre que Él nos da, esta tradición, este sacramento que Él nos ha dejado. Y la razón que lo hacemos es porque Él nos pidió que lo hagamos, Él nos pidió que recordemos siempre su muerte. Porque recordar su muerte, como se pueden dar cuenta, es algo que nos ayuda, nos limpia, nos hace más agradecidos, enriquece nuestra adoración, nuestra vida espiritual. Entonces queremos acercarnos a Él por medio de esta Santa Cena y quiero recordarles que la Santa Cena es para creyentes, es para personas que han entregado sus vidas a Cristo. Otra vez, si tú no has entregado tu vida a Cristo antes del día de hoy, eso no quiere decir que tú no puedes participar, porque si tú en este momento Dios te está llamando a Él, a su persona, a venir a entregar tu vida, tú ahí donde estás sentado o sentada, tú puedes encomendar tu vida, entregar tu vida a Cristo, confiar en Él, como has escuchado, y como tú ves, eres salvo. La Biblia dice que la palabra de salvación no está lejos, está cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú quieres tomar ese paso, eso es entre tú y Dios, tú díselo y tú puedes compartir de esta Santa Cena y puedes comenzar tu vida con Cristo de una manera muy especial, porque es un Viernes Santo donde tú estás poniendo en práctica lo que en realidad significa el Viernes Santo. Hoy vi a alguien que puso Viernes Santo, ¿qué es Viernes Santo? Y no sabía, y ahora tú sabes el significado de la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Que fue para nuestra salvación. Entonces, voy a leer unos versículos y luego compartimos juntos la Santa Cena. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor, según 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, Él tomó pan, Él dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Jesús quiere que constantemente regresemos al pie de la cruz, recordemos su muerte y reconozcamos que Él lo hizo por nosotros y que Él quiere que ese sea un pensamiento y una práctica que siempre va a ser recordada para enriquecer nuestras vidas espirituales. Entonces lo recordamos a Él por este pan. Y dice que de la misma manera tomó también la copa
después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces, esta copa, este jugo o vino, lo que le quieres decir, es un símbolo de un pacto que Dios ha hecho con el hombre. Que si el hombre se arrepiente de su pecado y confía en Cristo, Dios lo salva. Esa persona queda sellada, queda perdonada. Y Jesús lo prueba y lo ratifica por medio de derramar su sangre. Entonces tú tienes la promesa de Jesús que tú vas a ser salvo, perdonado, si tú confías en Él y Él lo comprueba por su sangre, y el cuerpo y la sangre es lo que debemos recordar, lo que confirma lo que Él hizo por nosotros. Y el domingo es domingo de resurrección, que es un evento histórico que es indudable, es irrefutable. Pero eso ya es otro sermón, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, que significa sin confesar tus pecados, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces tiene que haber una humildad, una autoexaminación antes de entrar en esta Santa Cena, pero sí eres invitado a participar, ¿verdad? Siempre y cuando te examinas y confiesas tus pecados a Dios. Porque el que come y bebe sin discernir, en otras palabras, tomándolo esto como una cosa común y corriente, el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, vamos a darle gracias al Señor y vamos a recordar su muerte, su cuerpo y su sangre. Padre, gracias por mandar a tu Hijo. Gracias por amarnos tanto que estuves dispuesto a separarte de tu Hijo, a herirlo de la manera que lo hiciste. Señor Jesús, te damos gracias por venir en forma de hombre, no teniendo que venir. Nadie te obligó, pero tú voluntariamente viniste como siervo y muriste una muerte cruel, muerte de cruz, por amor a nosotros. Y Señor, por eso estamos eternamente agradecidos. Y si eso no fuera suficiente, ¿cuántas personas no entienden este mensaje? ¿Cuántas personas están tratando de justificarse por sus méritos, guardando una religión? Y Señor, tú has abierto nuestros ojos al Evangelio y tú nos has demostrado que es por fe. Y hemos venido ante ti por fe y nuestras vidas han sido transformadas. Nuestro carácter ha sido cambiado milagrosamente. Tenemos un gozo, una paz. Tenemos un futuro que jamás teníamos, Señor. Nuestras vidas eran vacías y tú nos has llenado, nos has saciado. Te ruego que la persona que está aquí o personas que no han experimentado la vida en Cristo sepan que no han experimentado la vida y que corran a tus pies y entreguen sus vidas y confíen en ti, Señor. Gracias te damos por tu amor tan grande. Recibe nuestra adoración, recíbenos en esta Santa Cena, te pedimos, y ayúdanos a desarrollar nuestra vida de intimidad y de cercanía contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en ti, a experimentarte a ti en una manera, Señor, más clara. Y ayúdanos a ser útiles para llevar el Evangelio a este mundo perdido. Gracias por este ministerio de reconciliación. Danos poder y fuerzas por tu Espíritu y ayúdanos a ver a muchos venir a tus pies. Te adoramos, Señor Jesús. Es en tu nombre que te damos gracias. Amén. Bendito sea Dios.
bendiga. Vamos a tener una última alabanza. Tenemos café, pan dulce. Espero que se puedan quedar un ratito. ¿Ok? Gracias. Vino Cristo, Hijo de Dios, a salvar al pecador. Aleluya, Cristo salva. Entre mofas y dolor, mi lugar Jesús tomó. Con su sangre me salvó. Aleluya, Cristo salva. Por el vil y transgresor, el Cordero en perfección hizo plena expiación. Todos juntos. Aleluya, Cristo salva. Gracias, Jesús. Bendice este tiempo de refrigerio. En nombre de Jesús.